Pusieron la foto de los dos, del presidente y de la expresidenta, después de las declaraciones de Macri. ¿Cómo se enojó el Frente Renovador? Y se lo digo a Lisandro Bonelli, dándole la bienvenida también a Nicolás del Caño, porque como es de Frente Renovador, ¿cómo se enojaron, ustedes? No, ¿por qué? Salieron a decir de todo. ¿La de la expresidenta? No, por las declaraciones de Macri, que puso a todos los peronistas en el mismo lugar, y ustedes fueron los autores del proyecto junto con Argentina Federal. Digo, más allá de la autoría del... Digo porque los encolumnó detrás de Cristina Fernández, ¿no? Digo, más allá de la autoría del proyecto, que es verdad, digo, el proyecto va a discutir el Senado con respecto a tarifas, retrotraer el último aumento al mes de noviembre del año pasado, de autoría del Frente Renovador y del bloque de Argentina Federal. Me parece que, digo, no es ubicada y no es responsable la declaración del presidente Macri, ¿no? Estamos frente a un problema, y el problema es que ha habido un aumento de medido de tarifas, que hay muchos argentinos que no las pueden pagar, y hay muchos dueños de pequeña y mediana empresa que tampoco no las pueden pagar y que tienen que cerrar su puerto. Entonces, no nos parece prudente ni responsable por parte del presidente andar buscando responsables o poniendo responsabilidades en la expresidenta. Lo eligieron para gobernar, lo eligieron para solucionar los problemas de los argentinos, y creo que tiene que salir. Él todavía sigue en sintonía electoral, como si tuviésemos elecciones permanentes. Se tendría que poner en sintonía de gobierno y empezar a gobernar y empezar definitivamente a solucionar los problemas de los argentinos. ¿Son irresponsables los senadores peronistas? Después me lo contestás, porque voy a Nicolás. Nicolás, ¿sale mañana el proyecto de ley? Bueno, eso, la verdad que nadie puede dar por sentado el hecho de que los senadores del bloque del PJ, encabezado por Pichetto, vayan a votar a favor, porque han sido los que le permitieron a Macri votar gran parte de las leyes de ajuste y de entrega durante estos 2 años y medio prácticamente de gobierno de Macri, así que hasta último momento no sabemos. Es lo que se dice, ¿no? Lo que ellos mismos afirman es que mañana están los votos. Vos tenés que tener datos, que sos diputado. No, ayer, bueno, sí, es lo que... Sí, pero te quiero decir, acá nosotros no tenemos la posibilidad de decir que quienes votaron todas las leyes hasta hoy de Macri ahora van a votar una ley que ayer Mauricio Macri salió a decir que por favor, les pidió por favor a ellos, porque sabe que con ellos contó muchas veces de que no voten esta ley, ¿no? Entonces... ¿quiénes son ellos? Sí, el bloque de Pichetto. El bloque de los gobernadores han sido los que le han votado todas las leyes, digo. Entonces, me parece, bueno, Frente Renovador también votó muchas leyes en muchos momentos, como la de los buitres, los presupuestos de ajuste, digo. Entonces, nosotros tampoco, desde el Frente de Izquierda, que hemos sido una oposición consecuente, podemos afirmar cosas que dependen de otros. ¿Vos Ahora, querés decir que desde ellos el punto son de oposición inconsecuente? Bueno, votaron muchas leyes, que han perjudicado a las mayorías populares, digo. El presupuesto mismo de este año, que se votó en diciembre, ¿no? Si bien ellos rechazaron la ley previsional, después a los poquitos días se votó el presupuesto. Eso incluía un ajuste muy fuerte en educación, en salud, además porque estipulaba esa pauta de inflación del 10%, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Entonces era sabido que era toda una mentira y que ahí estaba incluido un fuerte gasto para pagar la deuda, ¿no? Que nosotros venimos insistiendo con que hay que dejar de pagar esa deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta. Que vos, fíjate, con un año de lo que pagó Macri, 65.000 millones de dólares, se podrían construir más de 2.000 hospitales en la Argentina, 2.000 hospitales con 10 quirófanos cada uno, digo. Entonces, nosotros rechazamos el presupuesto de ajuste, y lo que te quiero decir es que estos senadores que ahora aparentemente la van a votar, porque es lo que dicen ellos. Yo no te puedo decir porque no tengo un contacto directo con esos sectores, es que van a votar a favor. Ahora, Macri anunció anteriormente, lo dijo Peña, el otro día vino a la Cámara de Diputados y dijo, bueno, nuevamente que se va a vetar la ley. Algunos dicen que buscarían otros mecanismos, para no generar el rechazo que ya generó esto. Por el costo político. A ver, de alguna manera creo que te llamó oposición inconsecuente. A ver, no quiero discutir los últimos 2 años de la Argentina, digo, de que el presidente Macri es presidente, ¿no? En algunas cosas que dice Nicolás coincido, en otras no coincido. Yo me parece que no tenemos que desviar del tema que hoy está en la agenda y que el tema que se va a discutir el día de mañana, que es el tema de tarifa. Nosotros se lo hemos pedido al presidente, le hemos pedido responsabilidad.
Hemos abierto nosotros de nuestra parte, del sector de la oposición, del Frente Renovador, canales de diálogo. Me parece que el presidente tiene que dejar de ser autista y tiene que abrir canales de diálogos y tratar de entre todos, digo, entre todos. Porque con ustedes no dialogan. No dialogan. Y el Frente Cambiemos en el Congreso no dialoga con ustedes. No dialogan, algunos diputados ¿No? sí, algunos senadores también, pero digo, el Ejecutivo Nacional no dialoga. Pero ¿no? llamó irresponsables Ahora, ayer a ustedes. Pero me parece que se equivoca, yo digo, insisto, me parece que el presidente agarra el camino, no se tiene que enojar. El presidente no se tiene que enojar, el presidente tiene que gobernar y tiene que resolver los problemas. Y el problema de las tarifas es un problema que lo generó él, y él es el principal responsable. ¿Por qué lo Entonces, generó él? Porque él es el que autorizó los aumentos de medios en los últimos 2 años y medio. Digo, yo tengo en claro que era insostenible el sistema tarifarios y de precio de tarifas que venía del gobierno anterior. ¿Con subsidios? Digo, durante 12 años que no se aumente en un proceso inflacionario, digo, tenía que haber habido reacomodamientos. O sea, lo anterior era insostenible, ahora esto también es insostenible. En 2 años y medio no se pueden autorizar aumentos que en algunos casos llegan al 1.600%, en otros casos llegan al 1.200%. Es un disparate. Digo, no le permite a ningún argentino vivir y no le permite a la producción generar trabajo, generar riqueza. ¿Tendría que haber sido gradual? Absolutamente. No fue gradual como dice el Absolutamente. gobierno. Tendría que haber entonces. sido gradual y teniendo en cuenta el impacto social. O sea, y también me parece importante discutir la carga tributaria que hoy tienen las tarifas. Pensemos nosotros que cuando cualquier vecino va y paga su boleta de gas o paga su boleta de luz, está pagando más o menos entre el 30 y el 40% en impuestos, principalmente nacionales, después provinciales y muchas tasas municipales. Bueno, discutamos eso. ¿Y por qué un vecino de algún lugar humilde de bajos recursos de nuestra provincia o de la Argentina, cuando paga la boleta de gas, paga el 21% de IVA? Y de un vecino de algún sector pudiente también paga el 21% de IVA. Entonces, estas son las cosas que le pedimos al presidente. ¿Vos estás de acuerdo, Nicolás? Bueno, Porque nosotros tenés otro proyecto. Nosotros tenemos otro proyecto y justamente lo apoyamos, pero consideramos completamente insuficiente, digo, porque para nosotros no debía haber ningún ajuste gradual de las tarifas, en el sentido que no puede descargarse sobre el pueblo trabajador este ataque para que ganen millones las empresas de los amigos del presidente, para que ganen estos empresarios, para que ganen las petroleras, ¿no? Por ejemplo, el metro cúbico que se extrae, ¿no? En Boca de Pozo. Tiene un valor de $2. Argentina lo paga 7. ¿No? Entonces, yo siempre sí, lo explicó ese gobierno anterior, el que puso también el tema, porque sí, era 15 cuando estaba importando, lo dejó a la mitad. Por eso, pero vos fíjate que para nosotros este sistema no va. Es decir, lo que hay que hacer es renacionalizar las empresas de servicios públicos privatizados, nacionalizar el conjunto de los recursos estratégicos. Y entonces, de esa manera podemos garantizar un servicio que sea eficiente y que sea accesible para las mayorías populares. ¿Por qué tenía que haber un ajuste gradual? Renacionalizar, tenés que para indemnizar. ¿De dónde sacar la plata para nosotros? Bueno, por eso es sin digo, sin como pago. Pasó, ¿te acordás con Repsol y PF? Como pasó con aerolíneas. María Belén, hasta Axel Kicillof, cuando se dio la reestatización parcial de YPF, planteó que nos tenían que pagar ellos, o sea, que Repsol iba a tener que indemnizar a la Argentina por los daños causados. Bueno, esta gente que recibió subsidios millonarios durante los gobiernos anteriores, no invirtieron un centavo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener que indemnizar? El pueblo argentino va a tener que pagarle a alguien que no hizo nada de lo que tenía que hacer. No, habría que comprobarlo eso, bueno, porque pero si no, nosotros tenemos que indemnizar a las empresas. Bueno, pero por eso te digo, nosotros creemos que tiene que haber una renacionalización sin pago de todas estas empresas que fueron empresas que se llenaron los bolsillos sin poner un centavo, y además de todo lo que es el petróleo y el gas. Digo, porque por eso te digo, ahí hay una enorme riqueza que se llevan las petroleras cuando... ¿Cómo puede ser? A ver, ¿cómo puede ser que de nuestro suelo que sale el petróleo, el gas, y tenemos que pagarlo a gente a estas empresas, bueno, la Shell misma, ¿no? Bueno, tenemos que pagarle, que extraerlo, alguien tiene que extraerlo. Por eso mismo, los recursos, por eso te digo, los recursos. Históricamente dijimos los argentinos que somos riquísimos con los recursos naturales, están abajo. Digo, sacarlo requiere de ciertas inversiones. Y esas inversiones tiene que hacer el Estado, y yo entiendo también que el sector privado tiene que participar. Ahora digo, el Estado tiene que trabajar de manera inteligente, no tiene que dejar librado al mercado. El mercado no tiene valor, el mercado tiene precios. Lo que tiene que hacer el Estado es regular, poner reglas de juego claras y establecer ciertas limitaciones. Ahora decir, damos todo al sector privado, damos todo al sector público, te diría que en ninguna parte del mundo funcionó. Me parece que tiene que haber una combinación de cosas. No, yo creo que justamente, o sea, si vos
nosotros lo pensamos como parte de un plan integral a favor de las grandes mayorías populares. Entonces, si yo te decía antes los 65.000 millones que pagan por año Macri, que pagó Macri, de deuda externa, digo, bueno, ahí vos tenés recursos, hay que invertir para sacarlo. Por supuesto, ahí tenés recursos de sobra. Entonces, cuando se dice, ¿qué hace el gobierno? Quiere convencer a la gente que antes tenía algo gratis, ¿no? No, o sea, acá el gas, la luz, el agua, es un servicio básico, elemental, por el cual no puede haber lucro, no puede haber ganancia, no puede ser que para que vos te calefacciones, para que tengas electricidad, otra persona esté lucrando y ganando plata por eso. Entonces, como existen recursos en el país, lo que pasa es que, por supuesto, con gobiernos como que ponen todo el diseño que hacen es en función de que se lleven los grandes grupos económicos. Fíjate que hablan del déficit fiscal. Todos dicen el problema del déficit fiscal. Bueno, pero 2 puntos del PBI le dieron con quita de retenciones, con beneficios como el impuesto a bienes personales, la rebaja del impuesto a las ganancias a las empresas, que Macri había prometido que no iba a pagar más el salario de los trabajadores impuesto a las ganancias. Eso no sucedió porque siguen pagando cada vez más, pero sí a las empresas le bajaron impuesto a las ganancias. O sea, con todos los beneficios que le dieron a las empresas, son 2 puntos del PBI. O sea, ¿realmente alguien puede creer lo que dice el gobierno? Que el problema es que los jubilados ganan mucho, que los trabajadores ganan mucho, que hay muchos empleados estatales. Mentira. No, yo la verdad que el gobierno no le creía al principio, así que después de 2 años y medio de gobierno prácticamente no, te diría que no le creo nada, no, prácticamente que no le creo, pero no le creo por las consecuencias, por las medidas que ha tomado. El gobierno claramente heredó una situación compleja desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿no? No había actividad económica o poca actividad económica, había pérdida de empleo, había doble déficit, poca competitividad de la economía. Ahora, todos estos problemas macroeconómicos el gobierno los agravó. Hoy la Argentina está inmensamente peor que hace 2 años y medio. Digo, y hay que agregarle a esto que encima tenemos deuda, porque si algo bueno, y esto hay que decirlo, que hasta el propio gobierno lo reconoce, dejó el gobierno anterior el que dejó un país bajo en relación de deuda con el PBI. Este gobierno... Nicolás dice no hay que pagar la deuda. No, yo no creo. Yo no creo. Digo, no creo eso. Digo, una cosa es algo utópico si uno paga Argentina, digo, te deja fuera del mercado. En un contexto, la verdad te deja fuera del mercado capital. En un contexto internacional. Pero sí es una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que dijo un juez de la Argentina, no lo digo yo, ¿eh? Se puede discutir cuál es el origen de la deuda, digo, pero entonces sabía decir... Pero yo también sabría decir no hay que pagar la deuda, pero la verdad, Argentina está en un contexto internacional y está en un contexto donde existen reglas internacionales vinculadas al comercio. Entonces no puede salir unilateralmente y decir no voy a pagar la deuda. No, depende de cuáles sean tus prioridades. Si tu prioridad es que los trabajadores, los sectores populares sean tu prioridad, que tengan un salario igual a la canasta familiar, y bueno, vas a dejar de pagarle especuladores que hicieron una deuda en función de 400 maniobras ilegales que hizo la dictadura. Lo que tiene que hacer el gobierno, es una gran discusión la deuda pública argentina. Bueno. Se no puede pasar todo el día acá discutiendo el programa. Lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de mirar el déficit fiscal. El déficit fiscal es una consecuencia, no es una causa de los problemas. El gobierno tiene que pensar en cómo crece la economía. Si nosotros ponemos en marcha la economía, si nosotros le ponemos plata en el bolsillo al laburante, le ponemos plata en el bolsillo al jubilado, si nosotros le damos incentivos a los que son dueños de pequeña y mediana empresa, la economía empieza a crecer, el déficit fiscal automáticamente desaparece. Entonces, tengo la impresión, digamos, que como gobierno están viendo como una empresa, en el sentido de, bueno, es como una casa también, que tenemos que ahorrar en eso. Pero yo María Belén, cuando escucho... Conceptualmente se equivoca el gobierno. Insisto, el gobierno cree que el problema de la economía argentina es el déficit. No, es una consecuencia del déficit. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es hacer crecer la economía, hacer crecer la producción, generar ingresos, pero siendo inteligentes, insertándonos en el mundo de manera inteligente, cuidando los sectores más dinámicos de la economía. ¿En qué nos insertamos de manera inteligente en el mundo? No podemos hacer una apertura indiscriminada de la economía como hizo el gobierno de Cambiemos. Digo, claramente no podemos seguir una economía cerrada. Ahora, vayamos de manera progresiva. Están cerrando todo y gradual, claro. Pero lo que pasa es que el problema es el siguiente. Yo escucho muchas fuerzas del peronismo y dicen, bueno, lo que pasa es que hay que lograr el crecimiento, que hay que beneficiar a los trabajadores, etcétera. Ahora, si vos no tocás los intereses de los especuladores, por eso lo de la deuda, no porque nosotros no... es porque son especuladores. Si vos no tocás los intereses de los grandes grupos económicos, que son los que se llevan... Y bueno, los mismos que están en el gobierno, que tienen sus cuentas offshore, ¿ves? No sabemos cuánta plata se llevaron, pero se llevaron millones y millones. Entonces, si vos no tocás esos intereses, que ninguna fuerza del peronismo lo plantea, digamos, porque justamente quieren buscar, desde nuestro punto de vista, en este contexto inclusive internacional,
¿cómo haces con la restricción externa de la Argentina? Si vos no avanzás en un programa que cuestione y que le toque los intereses a los especuladores, como el no pago la deuda, la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales, el problema del monopolio del comercio exterior, fíjate que todos los precios, todos los productos que se exportan del país, y bueno, ellos manejan el precio a piacere, entonces ahora el pan por las nubes. ¿Por qué? Porque los precios que tienen de exportación, que le pagan afuera, son enormes, entonces nos cobran ese valor. ¿Cómo se hace? ¿El tema de los precios cuidados funciona o no funciona, digamos? En determinado momento, uno mira la experiencia internacional, uno no puede utilizar... Se está cerrando el mundo. Medidas coyunturales que pasen a ser la regla de la economía. El sistema de precios cuidados tiene que ser una excepción. En un momento coyuntural donde uno está en un proceso inflacionario. ¿Ahora, por ejemplo? Pero, ahora sí, pero uno no se puede enamorar de esa medida. Y me parece que el combate a la inflación pasa por otro lado, pasa por incentivar la inversión, pasa por incentivar la oferta de productos, de bienes y servicios en la economía. Que claramente, el sistema de cuidar precios, de controlar precios, en Argentina históricamente no ha funcionado y en el mundo tampoco ha funcionado. Ahora, en determinados momentos o en determinada coyuntura sí funciona. Ahora, el tema de las tarifas, ¿no es cierto? Ese tratamiento parlamentario que va a tener mañana, el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Hay una contrapartida que el Frente Cambiemos siempre les puso a ustedes, que dijo, bueno, pero a ver, ¿cómo financian este proyecto? Está bien, retrotraigan lo que quieran. ¿Y las cuentas? Recién Nicolás hablaba del presupuesto y cómo quedó desactualizado, cómo fue un presupuesto bastante mentiroso el que se votó el año pasado, ¿no? En pautas de inflación, en pautas de crecimiento, de en endeudamiento, del valor del dólar. Bueno, no tuvieron en cuenta, o mejor dicho, la inflación que votaron fue del 10%, la inflación va a terminar siendo el 28%. Eso le va a significar al Estado Nacional ingresos extra por 300.000 millones de pesos. Entonces no van a tener problema, en todo caso, de retrotraer tarifas a noviembre del año pasado y cuánto van a perder en términos del impuesto al valor agregado por retrotraer esos precios de las tarifas de noviembre del año pasado. Pero insisten con eso, Sí, lo que pasa es que vos tenés que pensar, María Belén, hay otro elemento más. Digo, que después de que se dio la media sanción, se dio la mega devaluación esta que vivimos. Entonces, los precios están dolarizados. Y ese tema va a generar, esa razón va a generar aumentos aún mayores a los previstos, porque Macri también dice que van a seguir aumentando, y el problema es cómo terminamos con esto. Entonces, si Mauricio Macri veta la ley, nosotros consideramos que, y es lo que venimos insistiendo en cada lugar de trabajo, en cada organización de trabajadores, es la necesidad de un verdadero paro nacional activo, no solo de los trabajadores. Voy a juntar con Pablo Moyano. O sea, de todos los usuarios. Sí, pero Pablo Moyano viene hablando, María Belén viene hablando. No, está bien. Sí, pero viene hablando, el problema es ¿cuándo van a hacer? Nosotros queremos juntarnos con todos los trabajadores como lo hemos hecho como político, quiero a veces ubicarlos donde están todos. Está bien, pero vos tenés que pensar, nosotros que somos una fuerza de izquierda anticapitalista, que tenemos presencia en distintos lugares de trabajo, bueno, de hecho, por ejemplo, ahora somos parte del sindicato del subte con los metrodelegados, con trabajadores como Claudio Le Carbonara, es decir, somos una de las partes integrantes de este sindicato que lo han forjado los trabajadores. Bueno, nosotros venimos, en innumerables sectores, venimos planteando la necesidad de un paro activo nacional. Si llega a haber un veto presidencial, pero ni hablar, yo te digo ahora. Si paran los camioneros, ¿van ustedes? Nosotros apoyamos cada medida de lucha. Los camioneros están planteando un 27%. Bueno, pero es distinto a la marcha del otro día, que es distinto el planteo de un paro de camionero por un 27% de aumento de salario para los trabajadores. Nosotros desde ya que estamos de acuerdo en apoyar cada una de las medidas de lucha. Convoque quien las convoque, aunque no tengamos coincidencia con el proyecto político ni con la forma de la conducción de Pablo Moyano o quien sea, de los sindicatos. Nosotros tenemos otra forma que es a través de las asambleas, con delegados que se han votado. ¿Van a seguir parando los metrodelegados? Bueno, eso lo decidirán los trabajadores, ellos están discutiendo las medidas que van a llevar adelante. Lo que sí está claro es que el gobierno no quiere resolver la situación del subte, eso está clarísimo, porque fíjate que el propio Mauricio Macri, siendo jefe de la ciudad, de gobierno de la ciudad, se reunía con los metrodelegados y negociaba paritarias, y no tenían siquiera, eran un sindicato simplemente inscripto. Igualmente, como delegado los recibían y negociaban, y ahora no, porque... ¿Escuchaste hoy a Rodríguez Larreta? Dijo que siempre se va a reunir con él. Ahí voy a cortar. Bueno, pero eso, ¿sabés qué pasa? Con la UTA, ¿Sabés qué pasa, María? ¿Por qué no hacen una compulsa? Hay 2.000
alrededor de 2.600 afiliados al sindicato de los Estoy de trabajadores del acuerdo. subte y 700 a la UTA. Te doy la Que haga derecha. la Hay que hacer un registro en el Ministerio de Que Trabajo. haga la compulsa Estoy inmediatamente. de acuerdo. Es lo que piden los Estoy de trabajadores. acuerdo. Bueno, Lisandro, es la primera vez que te entrevisto, encantada. Mañana vamos a ver qué pasa en el Congreso, en el Senado. Me encantó que estén acá, ¿eh? Bueno, gracias. Fue muy interesante. Hacemos una pausa, ya volvemos.